Bien, señoras y señores, seguimos con los informantes y qué bueno que están con nosotros aquí. Sigue con nosotros en este programa Manuela Pineda, Instituto de Género y Familia, con visión de futuro, una maestra, la verdad, y para mí un orgullo siempre presentarla como una gran mujer, y aquí está conmigo en este programa. Muy buenos días, Marino. Qué bueno estar contigo hoy. Y nada, y poder llevar esos conocimientos. Manuela, tus preocupaciones es siempre por la cultura, por el aprendizaje, por el desarrollo de nuestra gente. Háblame, sé que estás ahora concentrada en lo que es el libro digital Acorde, dándole seguimiento, el audiolibro, ¿verdad? Acorde y dándole seguimiento a los avances tecnológicos. Claro, que hay que seguir desarrollándolo. Así mismo, hablamos de eso. Déjame decirte, Marino, que estamos viviendo unos momentos críticos en asuntos en la calidad humana. Sí. Pero no solamente la calidad humana, porque si nos vamos a buscar el deterioro en el asunto de valores, el deterioro en la economía, el deterioro en la producción. A raíz del COVID, al inicio del COVID, yo hice un análisis de lo que era el COVID para nosotros, el impacto que iba a tener para cada persona. Y yo invitaba en esa historia que la escribí, está por ahí, que el ser humano, las personas, como nos mandaban de manera preventiva para la casa y a aislarnos para asegurarnos, ¿verdad?, la vida, para asegurarnos la vida. Y yo decía que era la oportunidad del ser humano hacer una introspección y una extrospección con relación a su persona y a lo que desempeñaba fuera de él, sí, en función de competencia, conocimiento y eso. Y el COVID me dio la razón. ¿Por qué? Porque hubo una decadencia, hubo una disminución en la producción. El ser humano psicológicamente fue afectado. Psicológicamente la salud mental se deterioró, la producción se deterioró. Y en ese sentido, Marino, debemos fortalecer nuestras instituciones, principalmente educación. Todos tenemos que, y hay otras instituciones que son vinculantes, que como salud pública, el Poder Judicial también. Yo entiendo que como son vinculantes a educación, deben de fortalecerse. Todas debemos que fortalecerla, claro, todas las áreas y todos los niveles tienen que fortalecerse, no importa cuál. Pero siempre y cuando le llevemos bienestar y seguridad a la población, la más vulnerable, que esa es la que tenemos que más pensarla, porque el que está bien posicionado económicamente y ha tenido todas las oportunidades de llegar a los diferentes lugares y verdad, sea como sea porque le toca, porque es vulnerable, pero sabemos que no, que hay privilegios, Marino. Se violan las normativas, se violan las leyes y las personas, ¿verdad? Lo que más se benefician son los que más pueden. Así es. Y eso no es ventaja, lo que no es igual no es ventaja, y eso no se llama igualdad, eso se llama desigualdad y discriminación. Y la ley lo prohíbe. Manuela, como maestra, como docente, tenemos una gran preocupación en el país y es precisamente cómo poner a la gente a conectarse con la realidad, porque el conocimiento ha sido desvirtuado, ¿verdad?, para ganancia de otros, de algunos que no tiene la misma lucidez, que quizás precisamente por eso lo que tratan es de que la gente no le dé alcance a las cosas reales, ¿verdad?, al conocimiento, ¿verdad? Y entonces eso nos ha degradado de manera tal que, tú sabes ya los índices que presentamos a nivel mundial de educación. Manuela, ¿qué se está haciendo para eso? Porque yo he oído, y eso me gusta,
he oído el magisterio callado en los últimos días. Ni siquiera quizás se han llevado mucho de lo que hemos dicho. Yo soy uno de los que me he opuesto ya a esos movimientos de busca de aumento, de reivindicaciones. ¿Por qué motivo? Porque para tú exigir tiene que dar. Y entonces al descubrirse que se estaba dando nada y que se había abandonado prácticamente la responsabilidad de educar acorde con los tiempos, ¿verdad? Y la responsabilidad que tenemos de que los niños le den alcance al ritmo el que va al comercio, la vida, el desarrollo. Y entonces el profesorado se quedó detrás y dejaron a los niños solos. ¿Qué se está haciendo para volver otra vez y retomar eso? Poca cosa, Marino, se está haciendo. ¿Cómo va a ser, hombre? Sí, Marino, No me lo hagas. Marino, óyeme. Estamos viviendo unos momentos críticos donde se le está haciendo caso y lo que se está promoviendo es lo incorrecto, porque la educación es fundamental. Y ahí lo podemos ver en esos artistas que están promoviendo temas que no son... Pero está bien, pero sí, vamos a circunscribirlo, por ejemplo, a lo que es el desarrollo, el movimiento. La preocupación de los docentes, ¿verdad? De los encargados de llevar la educación a nuestros niños en las escuelas, porque esos niños que estamos mal educando desde las escuelas, espérate que también tengo que poner esto, o que no lo estamos entendiendo, son los padres de mañana. Entonces estamos ahora en una evolución de que acusamos a los padres, pero esos padres, lo que pasa es que los padres son una escisión de la educación que estamos recibiendo hoy. O que recibieron. Que fue... Porque ya un muchacho, un joven de 20 o 25 años que tenga un hijo hoy, bueno, es una decisión de lo que ha pasado con la educación. Claro. Entonces, ahí entro yo, Marino. Siempre mi ocupación, no preocupación, y mis análisis en función de lo que debe ser desde educación. Yo le digo a los profesores en esos espacios formativos que yo he participado, que además del niño aprender 2 más 2, necesita otras cosas. Ahí entran los temas transversales. ¿Qué quiere decir eso? Marino, los muchachos salen de la secundaria sin una educación sexual correcta. Entonces estamos viviendo unos momentos cruciales en el sentido de que se quieren cambiar, hay unas ideas diferentes. La forma de pensar, de sentir y actuar de los jóvenes, queremos cambiarlo, pero también de la población en general. Esa forma de pensar con relación a lo que debe ser, es un impacto ahí dentro de lo que es lo cultural, lo sociocultural. Queremos cambiar eso, pero no estamos preparados porque esos docentes no han recibido, Marino, es lamentable decirlo, no han recibido las capacitaciones. Porque ahí entran los temas transversales. Sí, porque hay una formación que debe adquirir, por ejemplo, el docente, ¿verdad? Que es nueva. Y es que el niño ahora está recibiendo una gran cantidad de recursos, pero inorgánicos. O sea, descontrolado. Entonces, ¿cuál es la función del maestro ahora? Es completamente diferente a la de antes. Ahora el maestro, la función de él es organizarle al niño en su cerebro todos esos recursos, todas esas informaciones que él está recibiendo. ¿Por qué motivo? Porque si no va a haber un choque entre niños y profesor. Mira, tenemos un currículo riquísimo, porque lo puedo decir porque participé en la elaboración tuve parte en la elaboración del currículo, por competencia, que además del niño aprender 2 más 2, necesita aprender otras cosas. No está en el currículo per se, pero cada niña que llega a las aulas viene de contexto diferente, con necesidades diferentes, con problemáticas diferentes, y la reflejan en la escuela. Entonces, ¿qué hacen los profesores con esos niños y niñas que manifiestan en esos espacios? Puede ser en el aula, puede ser en el pasillo, puede ser en el patio, esas conductas que no son correctas, y tienen que hacer un levantamiento los profesores.
tienen que hacer una diagnóstica. Igual que un doctor que va a identificar cuál es la problemática y luego hacer el plan de acción para revertir todas esas conductas o todo ese tipo de violencia que está manifestando en el patio. Hay niños que vienen de contexto violento y lo manifiestan en la escuela. Entonces, no es mandarlo a psicología y mandarlo a la dirección. Como una insatisfacción personal. Exactamente. Es que ya ahí entran los temas transversales, Marino. Sí. Que vamos a trabajar la familia. En las escuelas, todas las escuelas están las asociaciones de padres, también a los padres. Hay que capacitarlo. ¿Por qué? Porque vienen que no tienen esos conocimientos, para que ellos apliquen esos conocimientos en el seno familiar, en ese entorno. Y ya aquí los profesores también trabajándolo en el aula, pero no de manera... porque hay una fecha, 25 de noviembre, por ejemplo. Sí. No, eso hay que trabajarlo el año entero. Claro. Porque el ser humano es integral también, Marino. Exacto. No solamente, además de 2 más 2, yo siempre uso ese cliché. Se pudiera... Ese cliché, yo lo uso. 2 más 2, pero también el niño tiene que saber lo que implica, Marino, la violencia, tanto en el seno familiar como también... en el relacionamiento. Se pudiera crear, por ejemplo, sin que esto resulte una limitante, se pudiera crear un marco donde quepa ese aprendizaje inorgánico, desorganizado que va aprendiendo el niño y que constantemente se va suministrando a su cerebro. ¿Verdad? Sí, sí. Y su frontal va acumulando informaciones que él va entendiendo en una forma, pero que el profesor en la escuela, más que el padre, porque ya hoy en día se le ha quitado al mismo padre esa posición. ¿Por qué motivo? Porque ya quizás el padre no está preparado, a menos que no tenga un cerebro de mucha calidad y que pueda él mismo corregirse y autoanalizar cosas para indicarle a su hijo. Y que esto vaya también en conexión con el profesor cuando el niño llegue a la escuela. Oye, qué complicado está la cosa. Sí, ¿por qué motivo? Fíjate, acuérdate de la educación vieja que todavía mucha gente la tiene, muchos profesores lo tienen, que es el de, mire, yo soy el profesor. Siéntese, cállese. Cállese y siéntese. Y eso no va. No. Entonces, mire, cállese que yo soy su papá. Eso no va. Eso no va. Entonces, ¿qué pasa? Eso se está aplicando todavía. Y por eso lo que está frustrando a ese niño, que eso es casi peor que la droga. Porque le está dañando el cerebro. Y si se porta mal, lo mandan por una semana. Exacto. Oye, estuve en un centro la semana pasada y vi un centro de secundaria que le digo yo al joven, y tú afuera a esta hora, y dice la que limpia, va una semana para su casa, digo yo, pero ya eso no se usa. Ese muchacho hay que buscarle otra cosa aquí adentro, pero no lo pueden mandar para la calle, porque ellos hacen cosas para que lo manden para la calle también. Claro. Eso puede ser. Pero eso es frustración. Claro. Porque esa es la insatisfacción que siente el niño, porque cuando nosotros estudiábamos, cuando niños, cuando nosotros íbamos a catecismo, nos gustaba estar ahí. Claro. ¿Y por qué nos gustaba estar ahí? Bueno, porque nos trataban de forma diferente y con un amor, ¿verdad? Y de buen trato, nos manifestaban afecto, cariño, y nos gustaba, te reconocían. A los niños hay que estar permanentemente reconociéndoles. Claro. Y cuando cometen algo que no es debido, algo incorrecto, como decimos nosotros, ¿verdad? Un comportamiento que no es correcto, Marino, no es acusarlo. No. Ni maltratarlo, ni mandarlo para la dirección, ni mandarlo para la psicología. Sí. Pero tú como docente que tiene el compromiso y la responsabilidad de transformar sí. y cambiar esas conductas, ¿qué tú haces? Dame tu planificación. Hay un espacio en la planificación del docente que se llama, eso es pedagógico, secuencia pedagógica. Cuando el maestro identifica esas conductas y esos comportamientos que no son correctos, esos valores, esos antivalores, pues el maestro tiene que hay que trabajar el respeto, hay que trabajar la solidaridad, hay que trabajar la empatía, hay que trabajar esto, hay que trabajar aquello, hay que trabajar la violencia, porque estos muchachos de la escuela son violentos, maltratan a las niñas, sus iguales,
qué sé yo, y muchísimas cosas se pueden dar ahí. O sea, hay que permitirle al niño que se exprese, porque ya ese muchacho cree que él sabe y que sabe más que todo el mundo. Entonces hay que Y tiene una dejar información. esa energía, hay que dejar que brote, porque si no hace daño Porque de manera intrínseca. Entonces, mira, Marino, ahí es muy complejo y todavía no se está haciendo como debe hacerse, Marino. Es posible que aparezca uno o dos que lo hagan, pero no se está haciendo. Si es por competencia, lo primero que tiene el maestro que tener en cuenta es, en ese espacio, en esa aula, con ese grupo de niños y niñas, es tener garantizado un equilibrio entre los sentimientos, entre sus conocimientos, los sentimientos, sus emociones. Si exacto, no tiene, exacto, ahí entra como la motivación, exacto, sí, en sentido sí. general. La motivación de ese niño. Hay niños que se duermen en el aula. Hay niños que se les salen a los profesores por abajo de la mesa y el profesor, el recreo, que se da cuenta que se salió, que se fue. Hay varias razones ahí, Hay razón. y una de ellas es la poca importancia Entonces, a lo que le están diciendo. ¿qué sabe el profesor de ese niño? ¿Por qué se le fue? O porque no le interesa lo que el profesor está diciendo. Exacto. O porque le da un pepino Exacto. que No la tiene profesora interés. está dando clases porque en la casa vio que el papá golpeó a la mamá, por ejemplo, por decirte Sí, algo. sí. O que sabe que cuando llegue a las 12 a su casa, porque no todos están en tandas atendidas, como yo digo, ¿verdad? No va a encontrar su comida. Manuela, y se puede volver, yo creo que esto no es un atraso, porque los países donde mejor educación hay un control familiar desde los centros educativos. Un control familiar en que el director de la escuela y los profesores se dan cuenta de por qué un niño no fue. Aquí eso se hacía antes. Yo creo que no es un atraso, yo creo que al contrario, yo con una concentración en cuanto y una unión, ¿verdad? En un sentido del profesor y de la familia, ¿verdad? Del padre y de la madre con el niño para saber por qué él no vino, qué le pasa, cuál es la situación, por qué el niño se está portando de tal forma en la escuela. Porque esos controles, ¿por qué no se hace? Eso se soltó y entonces si se suelta eso, es lo que hay que cerrar la educación y que todo el mundo asuma la responsabilidad de educarse. No, Marino, cerrarla no, porque por eso yo planteo cosas aquí, estrategias de cómo hacerlo. Bueno, que todo el mundo asuma porque si no se va a hacer el trabajo real que se requiere, entonces que todo el mundo se siga educando de manera empírica en particular. Mira, Marino, habría que ver si los profesores, en sentido general, cuando un niño se le sale por debajo de la mesa o cuando un niño se ausenta, que a veces dice otro niño, Juan no vino hoy, profe, Juan no vino hoy. Pero ese es un niño que se duerme en el aula, que se le sale por debajo de la mesa y que tiene problemas en su casa. En la casa en su casa está viviendo signos de violencia. Es posible que ese niño lo estén violando también sexualmente. Exacto. Qué sé yo, es tantas las cosas que lo estén golpeando. El padrastro o un hermano de la mamá o del papá. También, todo eso se puede dar. El maestro tiene ese control, esa relación con la familia de agarrar el teléfono y llamar. O con el niño, ha conversado con el niño para ver qué hay ahí detrás de toda esa manifestación que él muestra. Porque esa belleza se ha perdido en la relación del niño con la profesora, aquella cuando el niño se enamoraba de la profesora. Exacto. Mira, que no quería que cuando el niño, un niño de 7 años, cada vez que se salía de la casa, cualquier cosa, pasaba por la casa de la profesora. El maestro o los maestros tienen el control de por qué un niño se ausenta tan frecuente de la escuela. Eso es parte, ahí entra todo eso que hemos mencionado anteriormente, de que viene de un espacio que a lo mejor está viviendo una realidad que no es la adecuada. Se acerca, conversa con el niño, le pasa la mano, revisa su mascota a ver si hizo la tarea, porque no la lleva generalmente hecha. Empieza a copiar, el niño que tiene esa manifestación, empieza copiando, pero no termina.
O sea, Entonces, la inclusión, ahí entra lo que es la inclusión, que eso está contemplado en el nuevo currículum. vamos a hablar de eso, Manuela Pineda. Vamos a hablar de cómo, ¿verdad?, podemos juntar a todos esos elementos que convergen en lo que puede ser, ¿verdad?, y ya el cambio en la educación acorde con los tiempos en este país. ¿Y quién debe tener la iniciativa? Gobierno, profesores y familia. Vamos a ver, ¿quién tú entiendes que debe tener la iniciativa para juntarlos a los tres? Volvemos, Manuela. Seguimos con los informantes. Los informantes de Marino Guzmán.